Una vez hecho el cambio de unidades, vamos a proceder a entender lo que es la velocidad. La velocidad sería el cambio de la posición en un momento determinado. Imaginémonos que tenemos un objeto en una posición y que este objeto empieza a moverse hacia la derecha y al cabo de un rato llega hasta la otra posición. Vamos a decir que la velocidad media, y le podemos poner esta rayita que hay aquí, sería dividir la distancia que ha recorrido, 20 metros. Imaginémonos que estos son 20 metros. La distancia que ha recorrido, 20 metros, entre el tiempo que hemos tardado. Imaginémonos que hemos tardado 2 segundos en hacer todo esto. 20 entre 2, 2 segundos, pues me sale 20 entre 2, 10, 10 metros por segundo. ¿Vale? Esta sería la velocidad media. ¿Por qué decimos velocidad media? Pues porque eso sería la velocidad que hubiera tenido, si hubiera ido moviéndose todo el rato a la misma velocidad, desde aquí hasta aquí, ¿vale? No tiene por qué ser así. Imaginémonos que este es un movimiento en el cual al principio el objeto se mueve más rápido y luego se va moviendo más lento, más lento, más lento. Obviamente la velocidad inicial es mayor y la velocidad final es menor. Pero si nosotros calculamos la velocidad media, lo que nos sale es un movimiento equivalente, ¿vale? En el cual el objeto se ha movido todo el rato a esta velocidad y el resultado es el mismo. ¿De acuerdo? No es lo mismo la velocidad media que la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la que hemos tenido en cada uno de los momentos, ¿vale? La velocidad instantánea se representaría solamente con v. Si yo te digo que la v es 8 metros por segundo, significa que en ese instante, una fracción de segundo solamente, hay la velocidad de 8 metros por segundo. A lo mejor en el instante siguiente ya es 8,1, en el siguiente 8,2 porque está acelerando, luego vuelve a pasar a 8,1, luego 7,9. Entonces, como no podemos ir calculando todo esto, lo que hacemos es coger y medir lo que cambia la posición y lo dividimos entre el tiempo que hemos empleado. Eso, mejor expresado matemáticamente, sería lo que cambia la posición entre lo que cambia el tiempo. Recordad que este triángulo significa delta, o significa variación de. Es la letra delta mayúscula de los griegos. Y delta siempre significa magnitud final menos magnitud inicial. Es decir, que en este caso sería la x final menos la x inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. Claro, observemos, si nosotros, por ejemplo, tenemos un objeto que pase desde la posición x es igual a 30 metros, es decir, este era el 0, está en la posición x1 30 metros, que esté 30 metros a la derecha, y de ahí pasamos a la posición 80 metros, sería 80 metros a la derecha, este sería de x sub 2, ¿vale? Esta es la posición inicial y esta es la final, ¿vale? Y imaginémonos que esto ha ocurrido 6 segundos después de que empiece el movimiento y esto ha ocurrido pues 10 segundos después de que empezara el movimiento. En este caso, la velocidad media sería posición final menos posición inicial. Posición final 80, posición inicial 30. 80 menos 30. Partido tiempo final menos tiempo inicial. 10 menos 6. La velocidad media sería 80 menos 30 son 50, 10 menos 6 son 4, 50 entre 4 pues son 12,5. 12,5 que lo de arriba se mide en metros y lo de abajo en segundos. 12,5 metros por segundo. Ha tenido una velocidad media de 12,5 metros por segundo hacia la derecha. Es como si todo el rato se hubiera ido moviendo a 12,5 metros por segundo. Si el movimiento hubiera sido al contrario, si hubiera empezado en 80 metros y se hubiera movido en 30 metros, en este caso, esta sería la posición 1 y esta sería la posición 2, la posición inicial, la posición final, pues hubiera sido que la velocidad media es posición final aquí menos posición inicial aquí, e igualmente ha tardado 10 menos 6. Aquí, si esto va antes, aquí sería los 6 segundos, si esto va después, aquí sería los 10 segundos. 10 menos 6. Y me saldría pues una velocidad media de menos 12,5
metros por segundo. Este menos significa que se está moviendo hacia la izquierda, tal y como vemos. Si empieza por aquí y termina por aquí, se tiene que mover hacia la izquierda. ¿De acuerdo? 12,5 metros por segundo. Por último, indicar que la velocidad instantánea saldría cuando estos intervalos de tiempo, en vez de ser de segundos, 4 segundos, 6 segundos, 1 segundo, 1 hora, es un intervalo de tiempo pequeñísimo. Si esto es muy, 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 muy pequeño, claro, la velocidad que nos sale, la velocidad media que nos sale es tan cercana, no le da tiempo a cambiar, ¿vale? Tiene que ser la misma todo el rato. Pues bien, cuando esto es muy pequeño, decimos infinitamente pequeño, entonces en ese caso la velocidad es la velocidad instantánea, que sería la velocidad que de verdad lleva el objeto en ese momento. Un saludo.